mis apasionados. Mirad dónde me encuentro. Fijaros qué habitación de lujo, ¿verdad? Pues sí, estamos en un palacio. Sí, como lo oyes, en un palacio. Así que, ¿estás sentado? No, pues siéntate y vente conmigo a ver todo lo que vamos a ver. ¡Vamos allá! La insistencia hace que podamos traerte este vídeo, ya que la primera vez que fuimos a visitar el palacio nos fue completamente imposible acceder a su interior. Fue muy frustrante, ya que hicimos un largo viaje hasta la ubicación, y una buena caminata hasta que tuvimos ante nosotros la majestuosa e impactante estructura de esta construcción que respira historia por todos los costados. Según la información que teníamos, había una ventana abierta, sin embargo, nos topamos con una placa de acero que nos cortó el paso. Tras un reconocimiento general del resto de puertas y ventanas, nada, ningún resquicio por el que disfrutar de su interior y vivir en primera persona su historia. Decaídos, tuvimos que marchar. Meses más tarde, pasamos cerca buscando nuevos sitios que visitar, así que decidimos probar suerte. Quién sabe, igual la fortuna nos sonreía en esta ocasión. Ya conocíamos el lugar, así que decidimos aparcar en una población cercana e ir caminando, siguiendo los mismos pasos de la primera visita. A pesar de no ser la primera vez que veíamos el palacio, cuando volvimos a tenerlo ante nosotros, no pudimos evitar que se nos pusiera la piel de gallina. Es como si la historia hubiera dejado un halo de energía que nos invadiera solo por estar allí. Nos lanzamos a revisar puertas, ventanas, cualquier acceso, una práctica habitual. Nada, parecía que íbamos a fracasar de nuevo. Cuando íbamos a desistir, probamos una última puerta antigua en la que teníamos que presionar un pestillo sobre una manecilla para que ésta girase y ante nuestra sorpresa, la maneta giró. La puerta se abrió. Ese clic sonó a magia. La adrenalina se nos puso a tope. El pulso se aceleró. Comenzaron a pasar pensamientos por la cabeza a 1000 por hora. ¿Nos llevaría ese acceso al interior del palacio o sería solo un almacén sin más? Recorrimos un estrecho pasillo lleno de trastos, con un intenso olor a polvo y humedad, en penumbra, buscando alguna otra puerta que nos llevase a nuestro destino deseado. Y allí estaba, una segunda puerta. Se abrió, y comenzamos a soñar. Ahora es tu turno, sueña con nosotros, disfruta del viaje, porque esto es para ti. Mirad. ¡Oh! Esperaros que no se abría la puerta, no me acordaba. ¡Tachán! Libros, pero los sillones es que son una monería, ¿eh? ¡Oh! Cómo impresiona a mis apasionados estar en este palacio. Es como estar, de verdad, sé que lo he dicho muchas veces, perdonadme, pero en una película de época. ¡Hala, qué guapa, tío! Hola, mira la mujer. ¿Esa es otra mujer? No. ¿Aquí qué hay? ¡Hala, fotos! A ver, mira. Parece de una boda, mirad. Fotos. Sí. ¿Será la misma mujer casándose? ¡Ah!
Ay, estoy flipando, tío. Bueno, pues ya está. ¿Aquí qué hay? Aquí hay unas escaleras. ¿Estas eran las escaleras del servicio o algo así? ¿No? Y aquí su cristal. Qué maravilla, ¿eh? Aquí hay cartas para jugar. Qué curioso. ¡Hala, mira! ¿Qué es esto? Para ponerte aquí a... No hay nada, ¿no? No. Pedazo de araña. Flipa. No. Bueno, vamos a ir saliendo por aquí. Os enseño la bandera francesa. Os enseño el sillón. Yo estoy sin palabras, con el sillón. Ah, mira, parece un colchón. Mira. Oh, qué bueno. Mira. Mira, qué pasada. Hay más ahí. Aquí. No hay nada. ¿Esto qué es? Ah, ya. No, pedazo de araña. El armario este lo veo como un poco torcido. Me parece que no lo voy a abrir. Pues solo hay eso, mis apasionados. Qué pasote. Hemos encontrado un álbum de fotos, chicos. ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Wow! Dios. No me digáis que los muebles no son una pasada. Mirad, no os puedo imaginar ver y tocar estos muebles. Yo, es que... ¡Qué locura! Vamos a hacerle esto que quede más bonito. Así, un poquito más recorrido. Vamos a dejar esto así, nos ha apasionado. Venga. ¡Coño! Qué cosa más rara, las fotos están muy preocupadas. Mirad, voy a cerrar todo. Esto se sube para arriba. Estos son de los que se suben para arriba. Pero bueno, no puedo. Mirad qué bonito. Qué monería, Pero no me deja de sorprender. La calidad, Wow. Aquí hay muchos papeles que no vamos a tocar. Y las cortinas, qué pena. Allí están enteras para verlas. Aquí hay hierro, cuidado. Venga, mis apasionados, vamos a seguir, que esto es muy grande. Vamos por faena, que no queremos que nos pillen. ¡Hala! ¡Hey, chicos! ¡Qué emoción! A quien le gusten los libros, que esté atento. Sí. Vamos allá a mirar la biblioteca. Dios mío de mi vida. ¡Qué alucine! ¡Wow! Esta ya la había visto, Por eso lo sabía. ¡Hostias, qué bonito! ¡Qué verdadera pasada! ¿Qué me dices? ¡Uy, qué rara la pared esa! Ya que de libros que tiene, todas las ediciones, cómo me gustaría saber de qué son. Pero bueno, mirad qué ventanas, mirad estos qué grandes que son. ¡Wow! Son enormes, Ahora vamos a enseñarles la mesa. ¡Qué monería! ¡Hala! Mira, esto es para las velas, ¿no? Mira a mí. ¡Hostia, qué taza! ¡Hala, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Qué bonita! ¿Aquí hay una pipa? No, una funda de pipa. Mirad, la cruz. Estamos alucinando. ¡Guau! Que me como las arañas.
Se respira tranquilidad aquí con los libros, ¿eh? ¿Y qué me decide la escalera? Si no me fuese tan médica me subía. A ver si me voy a caer. Mirad, me he subido. Voy a coger este libro. Hoy me apetece ver este libro. Venga, vamos. Estás viendo un lugar con más de 800 años de historia. Nos tenemos que remontar al siglo XIII para tener las primeras referencias documentadas, no solo del palacio, que en su día era una fortificación, sino también de la familia que lo habitó. Vamos a visitar estancias de otra época, caminar por pasillos que han visto el discurrir de una familia noble que ostentó un gran poder. Su linaje se perpetuó a lo largo de varios siglos, siempre al lado de distintos monarcas franceses que marcaron profundamente la historia dentro y fuera de sus fronteras. Lujo, intrigas y poder impregnan cada rincón de este lugar, donde llegaron a vivir mosqueteros. Sí, mosqueteros, aunque no esos entrañables espadachines liderados por D'Artagnan que algunos recordaremos de nuestra infancia, sino el cuerpo especial de mosqueteros franceses, una unidad de élite de la Guardia Real creada por Luis XIII en el siglo XVII, que destacó por su habilidad con el mosquete, una poderosa arma de fuego con la que también se podían realizar el más reconocido combate cuerpo a cuerpo con la espada, claro. Solo la fortuna o mala fortuna, según se mire, hizo que en este lugar existieran dos linajes familiares distintos. El de la familia fundadora y un segundo apellido que se impuso al contraer matrimonio con la última heredera de la primera, que tuvo que ceder su apellido por el de su marido, comenzando así la nueva línea familiar. La unión de estos dos linajes tuvo como fruto un heredero cuya relevancia supuso un antes y un después en la familia, llevando su estatus a un nivel superior, ya que además de ser el primer aguerrido mosquetero de la Guardia Real, recibió el título de barón. Así pues, la historia del palacio se divide en dos claras etapas diferenciadas, de familia adinerada y creciente influencia desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, y el ascenso a la nobleza francesa a partir de entonces, coincidiendo con el cambio de linaje. Os voy a enseñar estos armarios que están repletos de tazas y de platos. Es una maravilla. Y ahora, si te está gustando, suscríbete y comparte el vídeo. Y así nos haces un gran favor. No te vayas, no te vayas. Vamos, sígueme por aquí. ¡Tachán! Mirad cuántos vasos, cuántas tazas, cuántos platos. Estoy que no me salgo de mi asombro. Mirad qué copas. Madre mía de mi vida, es apasionado. Ahí cositas. Mira qué pedazo de termo que le dabas ahí. Estos vasos. Wow, es que a mí me gustan más estas tazas así, como las que hemos visto antes allí en donde estaba la sala de los libros. Vaya, yo le diría la biblioteca, ¿no? Y ahora
Nos vamos aquí. Mirad. Qué chimenea más bonita, ¿eh? Es que impresiona, ¿eh? Mirad, fijaros. Mirad la cortina. Qué bonita que es. Mirad, más platos, más tazas, más vasos. Mirad estas tazas. Qué monería. Esta sí que me gusta. Y esto tan chiquitito, esto tan pequeño, ¿para qué sirve? Es que no sé estas tazas así pequeñitas para qué sirve. A chupito muy corto. Dios. Yo estoy disfrutando aquí que no os podéis imaginar. Creo que la gente que le gusta estas cosas me entenderá. La vajilla, mirad. Es que parece oro lo de alrededor, que no me extrañaría nada. Por más sitios que visitamos, nunca deja de sorprendernos lo que la historia nos enseña. Y no me refiero solo a nivel estrictamente histórico, que también, sino en un campo mucho más terrenal, en el ámbito de la vida misma, de las ilusiones, las tristezas, las emociones, las traiciones, las luchas, el dinero. A veces nos sentamos en una silla, bueno, digamos silla porque son 4 patas con un asiento y un respaldo, aunque bien podríamos llamarle una obra de arte. Nos ponemos a mirar alrededor, observamos, cerramos los ojos y escuchamos. Te va a parecer una locura, pero en ciertos momentos podemos visualizar en nuestra imaginación a los habitantes paseando por las estancias, sentados tomando té, hablando de los designios que había deparado la vida, tomando decisiones que afectan a miles de personas, o simplemente hablando discretamente de intimidades no aptas para todos los públicos. ¿No te pasa lo mismo? Al final, todas estas personas que recreamos en nuestra mente y cuya vida podemos reconocer por los libros de historia, o más bien por la Wikipedia, ya no están. Lo que un día fue de una relevancia sin precedentes, hoy a casi nadie le importa. Somos lo que somos por nuestro pasado, pero nuestro pasado ya no existe, y nuestro futuro es incierto, así que vivamos el presente, es lo único que tenemos. En el siguiente vídeo te contaré cómo evolucionó la historia de este lugar a partir del siglo XVII, donde el destino de los habitantes de esta casa y la realeza fue de la mano, resistiendo grandes embistes, pero cayendo al final, igual que lo hizo la monarquía. ¡Ey, mis apasionados! ¿Verdad que son una maravilla estas escaleras? Las alfombras estas así me encantan. ¡Oh, qué de lujo! A ver, ¿para dónde vamos?